Bien, ha sido una semana y sumamente interesante, ¿no? Donde la música se ha convertido en un pilar importante. Antes la usábamos como gimmicks para atraer no solo a los melómanos, sino pues a un público que no le gustan mucho los programas interactivos o noticiosos o de bla, 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 de la política. Entonces yo busqué ese gimmicks en los franceses o los americanos, que es como el gancho. Y entonces cuando usted viene por la música, entonces yo le digo, ¿sabes qué? El PRM es un narcopartido. Es un interrogante. Pero aquí está Moisés Almonte. Predicador, fuiste predicador, pastor durante 10 años. He sido pastor por 10 años. Por 10 años. De una iglesia evangélica. ¿Y qué tal la experiencia? Fantástica, porque era sirviendo al Señor en el lugar donde Él me lo demandó, me lo pidió, proclamando el reino de Dios. Perfecto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. 66 según el libros. Canon bíblico que nosotros Sí, hacemos. Porque la iglesia de Roma prohibió unos libros apócrifos, le llaman, ¿verdad? Sí, bueno, existen unos libros apócrifos que todas las denominaciones los rechazan, pero la Iglesia Católica Romana añadió unos libros que nosotros le llamamos deuterocanónicos, y ellos en su Biblia tiene 72 libros. 72. Nosotros 72. 66. Y qué bien que sean deuterocanónicos, ¿verdad? Porque entonces es como tú que eres abogado y yo que soy licenciado en Derecho y que amo mucho la abogacía. Entonces, esos son libros de normas. Son de normas. Así es. Son de reglas, ¿verdad? Y al cristiano actual no le gustan mucho las reglas. ¿Cuál es tu libro de la Biblia favorito? Bueno, la Biblia. Yo tengo toda mi vida estudiándola y enseñándola. Y yo te diría que el todo, la suma de su palabra es la verdad. Si tú escoges una parte y dices, bueno, esta es mi favorita, probablemente necesitas el equilibrio de otras partes, digamos, toda la Biblia. Ahora, yo entiendo que las cartas de Pablo nos permiten entender la vida cristiana en este tiempo, porque en el Antiguo Testamento obviamente estaban bajo la mayor influencia de las leyes judías de aquel entonces, pero al llegar el Señor Jesucristo, transformar, digamos, la ley en un sentido de que llegó a su cumplimiento con la llegada del Mesías, y el apóstol Pablo predicó un mensaje y permitió que ese mensaje fuera entendido por el resto del mundo, todo el Imperio Romano. Entonces yo diría que lo que más he podido consumir son las cartas del apóstol Pablo, pero recomiendo la Biblia completa. Sí, completa. Contiene la suma de su palabra es la verdad. Una amiga que viene aquí con mucha frecuencia, Dorca Corleto, me recomendó, si quiero sabiduría, los proverbios. Claro, ahí hay sabiduría encapsulada. Encapsulada, sí. Los proverbios son refranes, pero obviamente con inspiración divina. Oye el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Es decir, tú quieres ser sabio, bueno, comienza teniendo temor de Dios. Si no tienes temor de Dios, lo cual significa, si tú no sientes que tienes que respetar nada, ni nadie, ninguna regla, ningún ser superior, entonces ya no estás siendo sabio, aunque seas inteligente. Perfecto. ¿Cuál es tu profeta favorito? Yo diría que Isaías. El profeta evangélico. Es un clásico. Isaías profetizó detalles del Mesías 700 años antes de su llegada. Sí. Pero de una manera sorprendente. Detalles como cómo iba a morir, que sus ropas iban a ser rifadas, que sería molido en su cuerpo. Una serie de detalles que cuando uno la lee ahora uno piensa, bueno, eso lo escribieron después. No, hay registros históricos que demuestran que fue escrito 700 años antes. Luego, la llegada del Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la profecía. Tú sabes que leí por ahí y siempre voy que puedo, porque me gusta la palabra, me imagino la ciudad de Nínive, pero además alguien definió a Jonás como un tipo altanero, arrogante, y yo en su momento he sido todo eso y más. ¿Es cierto que él era un profeta menor? Bueno, lo que pasa es que esa clasificación de profeta menor y profeta mayor, no todo el mundo está de acuerdo con clasificarlos de esa manera en función de la extensión de su escrito. Una clasificación tal vez más pura es
anteriores al exilio y posteriores al exilio. Ahora, en esa clasificación de profetas mayores y menores, es decir, que el libro es grande o pequeño, Jonás es uno de los profetas menores. Sí, creo que sí. Yo creo que por eso, es por el tamaño del texto bíblico. Y creo el volumen. Correcto. Y creo que sí, que había un nivel de autosuficiencia, de rebeldía, de arrogancia. Él rechazó obedecer. Pero él rechazó obedecer a Dios porque él era ciego con el mandato de Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, le dijo, ve y dile, pero si ellos se arrepienten, y él no quería, porque él quería era que castigaran a Nínive. Así somos los hombres. Así es. A veces los hombres queremos que Dios tenga gracia y favor hacia nosotros. Pero no hacia los demás. Y cuando Dios la tiene hacia los demás, entonces estamos celosos o nos oponemos. Hay que entender que la gracia de Dios es amplia. Bien. Y el sol sale para todos. Dame por qué yo no puedo no he terminado el libro de Revelaciones. Apocalipsis es el texto más pesado para mí, pero ha inspirado grandes películas. Correcto, pero yo no te recomiendo a nadie que comience por el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está escrito, digamos, con símbolos y con códigos. Digamos que para poderlo entender, en primer lugar hay que tener un dominio de toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y hay que entender la simbología. Perfecto. Yo diría que ser guiado con la profecía sería una mejor idea. Perfecto. Ahora vamos a lo que viniste. ¿Por qué me llama la atención Nazaret? ¿Esa ciudad cómo era? Bueno, Nazaret fue el lugar donde el Señor Jesucristo vivía y comenzó su ministerio. Todo el mundo sabe que nació en Belén, una ciudad diferente a donde se crió. Sí. Porque en los días en que nació había un decreto del emperador Augusto César y todo el mundo tenía que ir a empadronarse al lugar de la casa de sus ancestros. Sí. Y por eso José y María tuvieron que viajar a Belén, porque de allí venían sus ancestros de la casa de Isaí, del rey David, que también era de Belén. Sí. Pero una vez nació, y cuando regresó de Egipto, que tú sabes que hubo una persecución, el lugar de donde creció y se crió el Señor Jesucristo fue Nazaret. Perfecto. Y por eso esa ciudad, digamos, por eso el nombre del Señor Jesucristo tomó el nombre de su ciudad, como en caso de muchísimos otros personajes de la historia, fulano de tal lugar. Bien, ¿Tú consideras que se parecen a los dominicanos, los de Nazaret de la época, que cuando Jesús hablaba así fino, educado, como en tu conocimiento, decía, pero oye a Jesucristo, pero ese tipo es de Nazaret, y era la gente de Nazaret que no creían que era el Mesías? Sí, hay una tendencia humana de no valorar más lo de afuera. Que valorar lo de adentro. Y esa expresión de que nadie es profeta en su tierra, que la dijo el propio Señor, aludía a eso que tú estás diciendo. De que, ¿tú crees que el pueblo dominicano tiene mucho de Nazaret? Bueno, yo pienso que el pueblo dominicano tiene mucho de humano. Acaba de salir de una patada. Tiene mucho de humano. La condición humana no ha variado. Ahora mismo, ¿dónde está Nazaret? En Medio Oriente. Yo tengo entendido que es parte de los territorios que ocupa Palestina. Gaza, sí. Bueno, no, Gaza es Palestina, Palestina. Gaza es una franja que está más al sur, pero hay unos territorios de la Transjordania, es decir, al este del río Jordán, que hay muchas ciudades, digamos, con historia bíblica que está ocupada por los palestinos. Perfecto. ¿De dónde nace la ópera El Caminante de Nazaret? Nace del genio creador de un hombre muy importante para mí y para muchos otros, que se llamaba Rafael Danilo Grullón. Te quiero contar un poquito de Rafael Danilo Grullón. Rafael Danilo Grullón creció en Nagua, era un niño de un origen humildísimo. Tengo entendido que vendía dulces en la calle. Hasta que a Nagua, en los años 30, cercano a los 40, llegó un profesor de música de Moca, que le decían el Farolito, y fundó una academia de música. Y los padres de Rafael Danilo Grullón mandaron a ese muchacho a estudiar música.
con tan buena fortuna y con tan buen talento que antes de cumplir 20 años, Rafael Leonel Grullón ya era director de la banda de música de Nagua, de la banda de música de Cabrera y director de la Escuela Municipal de Música y saxofonista. Es decir, que el talento que tenía ese jovencito era extraordinario. Luego él llegó a Santo Domingo, estudió finanzas, llegó a ser fundador y rector de una universidad, la Universidad Nacional Evangélica. Pero como músico fue muy prolífico. Compuso, para que tengas una idea, más de 3.000 canciones. No es tan conocido en lo secular porque toda su producción está dedicada a la liturgia y a la música de adoración. Fundó un coro, la agrupación coral Arpa Evangélica. Y su obra cumbre es nada más y nada menos que la primera ópera dominicana, que se titula El Caminante de Nazaret. Cuéntame un poquito tú me dijiste que no hay baile, no hay danza, no hay ballet en esta ópera. Bueno, lo que pasa El Caminante de Nazaret. Lo que pasa, podría haberlo, porque fíjate cómo comienza. Comienza con la entrada triunfal en Jerusalén. Eso es espectacular. Y sabes una cosa, sabe cómo Grullón, digamos, interpreta la entrada triunfal, que era una fiesta, con una mangulina. No, mentira. Sí, es una ópera dominicana, pero muy barroca. Contemporánea. Contemporánea. No tiene nada que ver con la ópera italiana del siglo XIX. Pero nada. Es una historia universal, solemne, pero vista a través de un prisma dominicano. La resurrección se celebra con un pambiche. Sí. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros, es una criolla. Oye, hay un cántico muy lindo el día de resurrección. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. ¿Tú te imaginas eso? Bueno. Eso es un cántico católico, ¿no? Sí, pero no lo conozco. Del domingo de resurrección. Pero ¿por qué no interpretar esos eventos a través de nuestra identidad? Okay. Somos dominicanos y caribeños y ¿por qué nuestro arte tiene que ser dejado solamente a la música secular? ¿Por qué marzo es la semana del pago? Pilla ahí 24 al 26, ya estamos cobrados, ¿eh? No, pues no es diciembre, que es como la época navideña. Te lo voy a contar. ¿Por qué? Porque El Caminante de Nazaret cuenta la historia de la última semana de la vida terrenal de Jesús de Nazaret. Eso tiene que coincidir con Semana Santa. Con Semana Santa. Muy pronto celebraremos su nacimiento, ¿eh? Sí. Ya yo veo aquí adornos. Pero su última semana, que incluye la entrada triunfal en Jerusalén, cuando fue vitoreado, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Eso, lindo. Y luego fue juzgado por el Sanedrín y juzgado por Pilatos y crucificado y sepultado y eventualmente resucitó, como creemos los cristianos, y ascendió a los cielos. Eso es lo que cuenta la ópera El Caminante de Nazaret. Perdón, pastor, ¿qué tiempo dura esa ópera? Dura 2 horas. Es un tiempo, digamos... Pero tiene un interludio. Lo tiene un intermedio, por supuesto. Si supiera que podría interpretarse de corrido y no sería canción porque la ópera tiene, mantiene la atención, pero se interpreta obviamente como básicamente coral. ¿Cuántos músicos? No, mira. ¿El director quién es? Elio Enay Medina. Es una estrella. El maestro Elio Enay. Elio Enay, que es actual director del Coro Nacional. ¿Qué? Pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, profesor de piano del Conservatorio Nacional. Un monstruo. Uno de los músicos más depurados de este país. Y laureado. Lo es. Y laureado. Y ese será nuestro director. El coro tendrá 100 voces. 100 voces. Que será la agrupación coral Arpa Evangélica que fundó el compositor de la obra, Rafael Leonel Grullón. La orquesta, 40 músicos sinfónicos y 15 solistas, que serían 15 personajes que incidieron en esos eventos. ¿Y la producción es tuya? Yo soy el productor. Será una ópera en versión concierto. Yo soy el productor, no porque yo me dedique a esto, mi profesión es abogado, pero porque estoy interesado... Pero maneja mucho el tema. Sí, y porque estoy interesado en que el arte sea un vehículo de un mensaje trascendente, como es el Evangelio y la vida de Jesús de Nazaret. ¿Qué parte de la ópera es la más dramática, si la que pone a la gente a llorar o a vibrar
Va a ser en una semana dura, Sí. ¿no? Para el pueblo de Dios. La gente O sea, va de muchas reminiscencias. Correcto, por la decir. gente va con una actitud reflexiva Sí. sobre esos eventos. A mí personalmente me conmueve la escena del juicio y la crucifixión. Ah, eso es terrible. Con la arrogancia de Pilato, Sí, sí. con la demanda del pueblo, crucifícale a pesar de no encontrarse en él ninguna falta. Luego la crucifixión y las 7 palabras que él pronuncia, Sí. que en eso consiste la escena de la crucifixión. Él va pronunciando esas 7 palabras y la reacción de María, su madre, Sí. allí. Y me parece que ese tercer acto, porque la ópera está compuesta de 4 actos, ese tercer acto que es juicio y crucifixión, es de los más emotivos. Perfecto. Tiene un precio, porque el montaje es costosísimo. Sí, quisiéramos que sea gratuito, pero para poder Eso es cubrir imposible. los costos. Es imposible. Por supuesto, no tenemos una intención de lucro en esto. Nadie está buscando ganar dinero, sino poder ser autosuficientes, ¿verdad? Tiene un costo en la platea, 2.500 pesos, y en el balcón, 1.700 pesos. Ok. Pero la idea es que cuanto más personas puedan gozarse con nosotros en esa ocasión, pues mucho más. Bien, se terminó el tiempo, muchas gracias. Y entonces mándame a la ti. promoción para ponértelo aquí con mucha frecuencia. Yo te quiero hacer una pregunta frente a tu audiencia. Sí. ¿Tú vas a acompañarnos? Claro que sí. Yo te comprometo, y yo me comprometo a recordártelo. Está bien. E invito a tu audiencia para que nos Perfecto, el acompañe. domingo te voy a llamar para que lo anuncie también por la radio. Con muchísimo gusto. A las 12 en punto. Gracias por tenerme en tu programa. Ok. Bien, si ustedes no se arrepienten de esa vida pecaminosa y no buscan los caminos del Señor, Sodoma y Gomorra tocará tu puerta. Ay, ay, ay. Hasta una próxima entrega. Un poquito más de misericordia. Más misericordia. ¡No! Más misericordia. El espíritu de Jonás. Como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida.